Estamos en esta mesa de trabajo de la Comisión de Administración Pública y la Comisión de Gobernación y Legislación para continuar con los trabajos de reforma del reglamento de catastro inmobiliario del municipio de Playas de Rosarito. Le pido por favor al regidor secretario de esta Comisión de Administración Pública si da lectura a la orden del día y nos confirma la asistencia y quórum legal para poder sesionar. Claro que sí, regidora presidente. No sé si me pueden pasar por ahí, por favor, la lista de asistencia. Gracias. Procederé a tomar lista de asistencia y en su caso declarar quórum legal. Pilar Olimpia Barres Moreno. Presente. José Félix Ochoa Montelongo, el de la voz. Susana Jiménez Muñoz. Presente. Julio César Díaz Félix. Presente. Ok. Y asimismo, pues, las personas que nos acompañan, muchas gracias. Contador Jorge Mora por parte de la sindicatura, licenciado Humberto Aguilar por parte de la dirección jurídica y la licenciada Maciel Martínez por parte de la dirección de catastro, muchas gracias. Regidor presidente, le informo que tenemos quórum legal para sesionar. Siendo las 10:20 de la mañana, se declara iniciada esta sesión y procedo con la lectura del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, bienvenida por parte de la regidora Pilar Olimpia Vargas Moreno. Punto número 4, revisión puntual sobre los cambios y adecuaciones vistas y aprobadas en las sesiones. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, clausura. Agotados el punto número 1 y 2, pasaríamos al punto número 3 del orden del día, regidora. Muchas gracias, regidor secretario. Vamos a pasar directamente al punto número 4, que la bienvenida ya la dimos, la presentación la hizo el regidor de los que aquí nos acompañan. En la sesión anterior, haciendo un pequeño recuento en lo que nos quedamos, tenemos el artículo 49, en el cual entramos en un leve debate y que acordamos que lo veríamos directamente la opinión del jurídico, toda vez que en la reunión anterior la dirección jurídica no nos pudo acompañar. Para nosotros es muy importante la opinión de esta dependencia y de sus abogados, porque estamos haciendo todo lo posible porque todo lo que aquí se plasme no quede en una ambigüedad que pudiera perjudicar los derechos humanos de los contribuyentes, de los ciudadanos y de todos los actores que son parte de este reglamento. Por tanto, y a petición de la regidora vocal de esta comisión, nos vamos a remitir al artículo 49, si pueden ver en su documento, toda vez que nos quedamos realmente en el 56. Deberíamos de empezar con el 56, más bien, deberíamos de empezar con el 56, pero para no dejar rezagado este 49 que nos genera un poco de complicación en cuanto a la definición de qué es una autoridad competente, para que la dirección de catastro pueda modificar datos registrales de un predio. Entonces, no sé si nos puede hacer el favor, licenciada, de leer el artículo 49 y, licenciado Humberto, le antecedo que nuestra inconformidad y nuestra inquietud es en cuanto a que no está definido quién es una autoridad competente para que se realicen cambios en los datos registrales de un predio. Artículo 49. Para modificar los datos registrales de un predio será necesaria que sea presentada la documentación que acredite las causas de la modificación o, en su defecto, que la dirección certifique las circunstancias que la motivaron. En los casos de conflicto en el registro catastral, salvo ordenado y o solicitado por autoridad competente, la dirección se abstendrá de modificar y o cancelar el registro a favor de persona o personas distintas a la empadronada y de expedir documentos, constancias o certificaciones, dejando a salvo el derecho de las partes para que ejerzan su derecho de preferencia ante la jurisdicción competente. Existe conflicto en el registro catastral cuando sobre un mismo bien inmueble hubieran dos o más títulos de propiedad o posesión que propicien registro catastral a nombre de personas diferentes y no se trate de una copropiedad o coposesión. La dirección podrá cancelar los registros
cédulas, certificaciones y manifiestos en los siguientes casos. Primero, cuando se hubieran contravenido a lo dispuesto en este artículo. 2. Cuando no se acredite la legítima propiedad o posesión del inmueble. 3. Cuando el registro asignado a un predio no corresponda a las características descritas en el título de propiedad o posesión. Y 4. Cuando así lo determine la autoridad competente. En los supuestos descritos en las fracciones 1, 2 y 3 que anteceden, se deberá respetar el derecho a la garantía de audiencia de parte afectada en cada que dicho principio se haya llevado a cabo dentro de un procedimiento desahogado en los términos de la fracción cuarta. Se entenderá también cumplido por la autoridad catastral. Ahí está. Bueno, en este sentido, y habiendo ya leído el artículo 49, creo que sí habría que hacer un paréntesis o precisar, cuando hablamos de autoridad competente, quiénes son las autoridades competentes, porque se pudiera dejar a una libre interpretación de lo que es una autoridad competente, pero en materia de derechos sabemos que las autoridades competentes pueden ser administrativas, pero estas administrativas son investigadoras, pueden ser las diversas procuradurías que entrarían ahí, y los órganos jurisdiccionales que también tienen injerencia. Esas dos tipos de autoridades, tanto las investigadoras como las judiciales, pueden ordenar a cualquier instancia, en este caso a Catastro, para que haga una cancelación preventiva o también, ¿cómo le llaman? Ellos me solicitan siempre ellos pueden asegurar el resguardo del bien, resguardo. para proteger, dentro del litigio que se está llevando, ya sea penal o de alguna otra materia. Por ejemplo, en civil federal también pasa mucho eso. En materia de amparo, que alguna de las partes pide que tal bien se mantenga en el estado que está y que no se haga ningún movimiento. Entonces, todas esas cuestiones sí sería necesario, a mi juicio, de que se precisaran cuáles son las autoridades competentes, ¿no? O sea, a partir de que autoridad competente es toda aquella que, por las facultades que las propias leyes de la materia le establecen, puede ordenar, ¿no?, que se haga. En este caso pueden ser judiciales o administrativas en ejercicio de la investigación, porque hay que recordar que autoridades administrativas pues son casi todos los entes, ¿no? Todos los entes del órgano de gobierno, tanto municipales, estatales y federales, pero siempre deben de ser cuando se trata de investigaciones. O sea, ahí entran las procuradurías, ahí están todas las procuradurías, porque hay procuradurías fiscales que te pudieran ordenar que mantengas el estado, un determinado bien, porque está sujeto a una investigación en materia de fiscal, y dice, esta persona tiene tantos bienes, entre ellos esto, te ordeno que no hagas ningún movimiento en este sentido, ¿no? Ya ha pasado. Hecho, ya me ha llegado ahorita que cambia el nombre porque ya hubo una subasta, y ya se... Sí, porque el SAE ordenó que se levantara ese aseguramiento y quedara a disposición de quien lo compre, en su caso, ¿no? Porque inclusive dan 90 días para los bienes abandonados y todo el trámite que se lleva. Entonces, sí es importante precisar cuáles son esas autoridades competentes. A mí me preocupaba porque, como hemos visto muchos cambios de nombres de autoridades, como esa del Instituto de Regresarle al Pueblo Robado, que también nos ha pedido información, las fiscalías, que ya no son ministerios públicos, ahora son fiscalías. Sí, son fiscalías. Sí, por eso, pero aquí entra también los ejidos, porque cuando ellos hacen una relotificación, me envían la documentación modificando, y pues yo tengo que acatar porque no ha salido el núcleo ejidal, pues. Entonces ese es el tema que tenemos aquí. Pero también. un ejido, si bien está reconocido por el Estado como una entidad autónoma, ¿no?, en cuanto a la propiedad que tiene, no puede ser considerada como autoridad. O sea, a lo mejor en ejercicio de sus propias normatividad, cuando no se pone ciertos requisitos para la entrada de un... Me llegan de documentos ya de la reforma pero para efecto, agrario, o sea, pues no puede venir un ejido, por muy constituido que está, decirle a usted como autoridad que cancele un registro, o que en este caso no hace se haga. la modificación, por ejemplo, que si hacen sesiones de derechos dentro de su... Pero es diferente, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor cambió la forma o el titular de la propiedad, y te están informando, ¿no? Pero es diferente a cancelar o a bloquear una clave catastral o esas cuestiones, ¿no?
Entonces, ellos no estarían considerados como autoridad ni judicial ni administrativa. En cuanto a sus reglamentos o a la forma de trabajar, sí pudiera considerarse autoridad porque ejercen actos como tal, ¿no? Porque ellos dicen quién entra, quién no entra, cómo sacan a alguien de la asamblea, que le dicen tus derechos ya no son y te corres. Eso es un acto de autoridad. Aunque ellos no son autoridad, pero están haciendo lo que hace una autoridad, ¿no? Sin oírlo ni darle oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Pero son cuestiones diferentes. No, acá un ejido, yo sí, habría que ver el supuesto, pero un ejido no te puede venir a decir a autoridad que hagas un movimiento en relación a una clave catastral, salvo que te esté informando que fulano de tal, quien se ostentaba como posesionario o propietario, ya no lo es, porque en una asamblea él vendió, se dio los derechos, ¿no? Es diferente el asunto. Yo creo que así aquí es importante precisar qué se entiende por una autoridad competente, ¿no? Ajá. Y en cuáles supuestos sí, efectivamente se tiene que acatar, porque finalmente siempre que te envía una autoridad, tanto administrativa, llámese una fiscalía o un ministerio público federal o estatal, te apercibe en caso de que no cumplas eso, ¿no? Entonces sí nos obligan, con independencia que nuestra normatividad a lo mejor no lo contempla, él te dice, no, tú acata esto porque tengo que preservar lo que es materia del juicio, ¿no? Ok. Entonces sí, habría que agregar eso. Le damos la bienvenida a la arquitecta. Si gusta presentarse, acuérdense que estamos transmitiendo, nada más para que se sepa quién es usted. Muy buenos días. Arquitecta Aida Mariela Montellano Franco, presidenta del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosales. Gracias. No se preocupe. La tercera arquitecta, nos regresamos. Bueno, no nos regresamos. Para que lo vamos a ver. Sí. El artículo 49, donde hablábamos en el último de las autoridades competentes. ¿Quiénes eran autoridades competentes? Ahorita, pues lo que acabo de escuchar, que es lo que el licenciado Aguilar de Jurídico está opinando. Por tanto, entonces, licenciado Aguilar, ¿considera que sería importante que en el glosario se pusiera quiénes son autoridades competentes? Sí, ¿qué se considera por una autoridad competente? Me parece que hay un glosario, sí, sería la definición de autoridad competente. Me parece que la Suprema Corte por ahí manejan un diccionario donde sí ellos, en conjunto con otras editoriales, emitieron por ahí un diccionario, déjenme buscarlo, porque ellos tienen una definición precisa en cuanto a autoridad competente y el alcance que tiene. No sé si sería bueno precisarlo, no sé, o sea, si me dan oportunidad, claro, más tarde y se lo hago llegar a usted. Sí, una de las puntos que debatíamos era la autoridad competente. Tú eres una dirección y si tu secretario te indica, pues para ti es una autoridad competente, jerárquicamente hablando. Pero para ese tipo de situaciones donde dice modificación de datos registrales, no es una autoridad competente. No, pero hay que tener en consideración que la autoridad competente lo sería la directora, en este caso por ser la titular de catastro. Las demás personas que dependen de ella son subordinados a la dirección, ¿no? Entonces, como tal, quien es considerada como una autoridad es la dirección de catastro, en este caso su titular. Los demás son subordinados de ella. La que representa y la que puede tener una sanción por el bien o por el mal uso de lo que haga o del criterio que aplique, sería ella. Por eso es considerada, no a todos son autoridades, o sea, por ejemplo, un ministerio público tiene policías, ¿no? Y en ciertos asuntos los policías no son considerados como autoridad como tal, porque dependen del ministerio público. En este caso los asistentes o los que ayudan aquí a la directora están subordinados a ella, pues siempre quien decide es la dirección, pues en este caso. Sí hay que hacer esa acotación como autoridad, ¿no? Bien, entonces vamos a esperar de ver qué establece la Suprema Corte con referencia a lo que es una autoridad competente para poder meterla en el glosario de este reglamento. Y en la fracción cuarta vuelve a hablar de cuando determine la autoridad competente. Dice que la dirección podrá cancelar los registros, cédulas, certificaciones y manifiestos en los siguientes casos. Cuando se hubiera contravenido lo dispuesto en este artículo. Cuando hubiera un conflicto
Dice, cuando se hubiera contravenido lo dispuesto en este artículo. Sí, cuando hay algún conflicto entre Dos particulares, ¿no? particulares. Que se hacen, Ujú. que los dos reclaman que son titulares La de ese misma. mismo bien. Ujú. Y aquí entonces usted, bueno, la dirección puede cancelar el Sí, registro. se lleva a cabo un procedimiento donde Se les cita a las partes, se les como cita a las una partes, conciliación, como un como una, tipo de para que lleguen a conciliación. una, ajá, y se verifican las dos documentaciones ajá, y que para a ver quién le saber. asiste mayor. La mayoría de las veces es que ha habido un error en notificación y es Ujú. por lo cual tenemos que hacer un cambio de clave catastral o alguna modificación. Pero sí necesitamos notificar a los dos para que se acudan ante nosotros. Sí, porque abajo en el último párrafo lo marca, ¿no? Que se Ujú. debe respetar el derecho de garantía Sí, de audiencia. ujú, sí. Es decir, que si se hiciera el cambio Ajá. y no le fue notificado, Entonces aquí ellos pueden recurrir ya sea a sindicatura o un recurso de reconciliación con nosotros. este artículo lo está relacionando con el 45 del vigente. Ujú. En el vigente dice que, no me quiero referir a esto Dice, Porque habla para modificar los datos registrales de un predio será necesario que sea presentada la documentación que acredite las causas de la modificación o en su defecto la dirección certifique la circunstancia. Estaba muy ambiguo el artículo, necesitamos especificar más los datos. sí, Sí, y porque- solamente habla de que certifique las circunstancias que lo motivaron, no habla de Pero aquí todo. estamos en el supuesto específico de que hay dos partes que tienen conflicto Ajá. respecto a un bien, o sea, Ujú. no es otro supuesto, no, No. es ese solamente. Es que si vas a modificar es porque hay otra persona, ¿no? O Ah, Pues no siempre, no creo. no, yo, no pero siempre. no siempre. No siempre. ¿Cuál sería el no siempre? Pues Déjale doy un ejemplo yo. Ah. El terreno un terreno que mi esposo compró al ejido, pues obviamente está su nombre. Ahora con su muerte, pues fui a ver qué tenía que hacer y me dijeron tiene que haber una sesión, pues le tienen que cambiar de nombre. Y entonces ahí en todo el papelero que me dieron a firmar, al final venía uno donde me cobran porque ellos le van a notificar a Catastro el cambio de nombre. sí. Entonces ahí ellos Pero elegido directamente. sí, porque yo ya entregué Es lo todo que el se molesta a expediente, mucha gente, la verdad, porque pues si tú ya lo pagaste, ya lo finiquitaste, ¿cómo vuelven a cobrarme? Y es una cantidad, considerable. Sí, ahí. se ¿No molesta. puede venir el particular directamente con ustedes? No porque necesitamos la carta de asignación porque no ha salido, pero no ha salido de Es que, nuestra ejidal. ajá, exactamente, es que Ese es el el problema. representante de todas esas tierras sigue Ujú. siendo el núcleo Elegido. ejidal, pues elegido con Aunque ya está Hasta- pagado. Hasta que Aunque ya esté tengas pagado, el claro, sí. título, ya tu nombre ya es propiedad privada. Ya tú vienes directamente. Sí, ya vienes Así es. directo. no hay Entonces problema. en ese tipo de casos no hay controversia porque pues hay todo un expediente y esas Ujú. cosas. Pero cuando se trata de modificar porque estás tú y luego quiero estar yo, pues ahí sí tiene. Bueno, entonces se queda nada más con el pendiente de... Ah, es lo que estaba leyendo El aquí. glosario, ¿no? Sí, Ah, sí, el glosario lo verá Autoridad licenciado de competente. Sí, jurídico. lo busco un momento más que suba a o la sea, oficina. bueno, aquí el de la Suprema Corte de Justicia nada más habla, dice la autoridad responsable en los juicios de amparo, Ujú. Sí, sí, generalmente en sí. lo que se señala La como gran acto mayoría. reclamado, el decreto por el que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sí, ya. No, pero tienen un diccionario. Sí, tiene un Ajá. diccionario, sí. Tienen un diccionario que por ahí me parece que lo tengo y sí hablan de que se entiende por autoridad competente. Entonces sigue en reserva. Sí, Sí, nada sí, más. sí. Le hago llegar esa parte y Ujú. para que Sí. lo considere. Bueno, y entonces para aventajar nos vamos ahora sí al Pues no, artículo en el que nos quedamos que fue el Sí. 55, ¿no? Ok. Terminamos el... Que terminamos el 55, perdón. Sí. Entonces quedaría en el 56. Nada más antes que pasemos, Jonathan, a ver si me auxilias, 55. porque yo apunté pero no marqué y estoy marcando con verde los pequeños cambios que se van generando. En el 55 dice, la dirección notificará a los propietarios. O poseedores. poseedores de de bienes bienes inmuebles en los casos y términos establecidos por la ley en su artículo 12, fracción 21 y este reglamento, y se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California
debiendo publicar también a través del periódico oficial del Estado las listas de los nombres de los propietarios de los inmuebles, señalando su clave catastral y superficie del inmueble por lo menos una vez cada 3 meses, para efectos de que concurran a regularizar su situación ante la dirección todos aquellos casos que no fueron localizados. Sí, que habíamos Ya se le visto incluimos que- todo lo del Sí, está que bien. retomábamos la redacción del del Sí, vigente. está bien. porque se había quitado lo de El código de procedimientos, pero preferimos mejor. No, es mejor, yo creo que sí. Mejor. Ok, entonces ya quedó. Bien. Ahora sí, cerrado el 55 y poniéndole aquí su respectivo que pues no lo tenemos. Ay, ya no me cambio. Empapelados. Sí, papelado. Bien, ahora sí, pasamos al artículo 56. Artículo 56. Cuando por oposición de los propietarios o poseedores no pudieran allegarse de la información necesaria para realizar las tareas que les son propias de acuerdo al artículo 11 del presente reglamento, una vez agotados todos los medios posibles, la dirección procederá de oficio a realizar la inscripción o actualización de que se trate, haciendo las estimaciones que correspondan, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que dé lugar. Usted está leyendo ya el que me entregaron acá, ¿verdad? Este ya lo habíamos palomeado, ¿no? No. No, quedó, había No quedado. tenemos todavía. No, digo, antes de que no tenía ningún tipo de anotación. Sí. A eso me refiero. No, ya se había modificado. De hecho, aquí yo lo tengo Sí, quedó diferente. pendiente. ¿Cómo? De Yo hecho, diría A que ver. sí se quedó pendiente hace mucho, ¿no? Sí. A ver, de hecho ya sí le corrigieron porque era agregarle lo de posible. ajá. Sí, Todos sí, los es que medios le- posibles, sí, sí, con los Pero no tales se volvió a analizar. Sí. Ajá, Es se que corrigió, en este pero que ya no nos se es- volvió a analizar. En este que nos está entregando está como lo propusieron la primera vez. Y en los apuntes que traemos, No, ya está ahorita corregido ya. Deja ver la última versión. pero se había estipulado Pero, que que se se- hayan agotado los medios tales Posibles. como informe del registro público de la propiedad del comercio, el del registro agrario nacional, notificación personal, acta circunstanciada, fotografías, así es como lo habíamos. Sí. El que usted me pasó ahorita, así está, si me permiten darle lectura. Ajá. Dice artículo 56, cuando por oposición de los propietarios o poseedores no pudiera llegarse de la información necesaria para realizar las tareas que le son propias de acuerdo al artículo 11 del presente reglamento y que se hayan agotado todos los medios tales como, inciso A, Ah. informe del registro público de la propiedad Sí. y comercio, así como del registro agrario nacional, inciso B, notificación personal, Entonces, en el que le pedataria, digo- inciso C, actas circunstanciadas y fotografías, las anteriores de manera enunciativa más no limitativas, es lo que ya se había comentado. Entonces ese sí. Una ya vez quedó realizado lo bien. anterior, la dirección podrá proceder a las modificaciones correspondientes sin perjuicio de aplicar la sanción a que haya lugar. O sea, Así es debe... como lo habíamos dejado. Ajá, sí, Ah, tengo idea que entonces, es algo está se en había... en el comparativo y tú imprimiste. Sí, porque este es el que me dio usted hoy. Sí, es el Y en los comparativo dos que tengo nuevo. sí está, ya Aquí está. corregido. En el comparativo nuevo sí está. Ok, nada más es corregir eso. Sí. Ok. Entonces, Eso, Ok. que quiero los glosarios, no. Ah, ok. 55, este se modificaron. así como se enumeran aquí cuáles son las tareas, no, perdón, la información o la forma de notificarles, vaya, o los elementos para poder decir que procede una modificación porque el propietario se opuso, así debe de describirse las autoridades competentes. Sí, porque primero se tendría que acudir al registro público de la propiedad y comercio, porque es el que tiene la base pues, más grande, ¿no? Por llamarlo, y la legal para cuestión de conflictos Sí, entre ahorita terceros. como o es un poco más rápido porque tenemos el Ajá. acceso remoto. Sí, sí. Entonces sí lo checamos en el momento y de hecho lo imprimimos para anexar también el documento. Lo único que diría yo aquí dice, inciso A, informe del registro público de la propiedad y del comercio. Y sería un inciso B del registro agrario nacional en No. caso de que proceda. Sí, porque no aquí lo todos están los, bueno, proponiendo. creo que aquí sí todos son parte de eso, ¿no? Aquí
Sí, es la excepción a la regla, ¿no? estuvimos en pláticas para ver si nos otorgan el acceso al registro agrario que sería. Pero ellos son más quisquillosos. Sí, en ese sentido. son un poco quisquillosos. Sí, porque Y como ahorita están información cerrados, nacional. pues no tenemos el acceso si le solicitamos por escrito. Bueno, es que aquí en el inciso A lo está poniendo pegado, o sea, junto. Ajá. Son el registro público, así como del registro agrario. Es que son O sea, registros, los- pues, es que porque son registros, a Pero eso no en nos todos los referimos. casos procede el agrario, pues. Lo Es que que- pasa es que que aquí, aquí- era lo que comentábamos, ¿no? Que aquí- por la naturaleza de las tierras De las aquí, tierras aquí en siempre te tienes que Rosarito, remontar. ya hay un registro agrario nacional que tiene contemplado todo el municipio. Y de hecho, pues todo deviene de un registro agrario. Entonces, pues, Sí, porque eran por tierras fuerza lo comunales. tenemos que, Bien. Pues entonces queda como, como lo leyó el licenciado. sí, como lo tenemos, este sí lo tenemos. Sí, en los dos que tengo aquí ya lo revisé y aquí lo tengo. Pero eso está en los tres. Sí, yo también todos los tengo aquí. Bien, entonces, aquí decía reserva para. ¿Este es usted, Zuleta, no? ¿Este es Zuleta, no? No, ¿por qué lo tengo? Es que tiene 4, 1 y 5. Bueno. ¿Alguna observación sobre el artículo 56, que era de los que teníamos en reserva Ya con para... Con la anotación ya con eso. Ya con eso dice la licenciada. Ya resolvió, ya. No, pero sí, yo No, considero está que bien. con la modificación de este artículo se le está dando mucha certeza al gobernado, al ciudadano normal, pues, y qué es lo que se pretenden y deberían de, vaya, ser el objetivo de todas las leyes, ¿no? O sea, está muy bien, porque estuve revisando el de Tijuana y el de Tijuana no lo contempla No como lo tal. contempla. Estuve revisando otros municipios de Ensenada y tampoco, Tecate tampoco, entonces digo, pues vamos así como que un pasito adelante, ¿no? En cuanto a... Sí, y en cuanto a derechos humanos, pues tenemos que garantizarle como autoridades y como municipio, es precisamente esa la certeza, ¿no? ¿Cuánta gente no viene argumentando de que, oye, ¿por qué me la cambiaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Sí, Y ahí ya inclusive, ahorita está usted, ¿verdad? Pero cuando no esté usted y haya gente, pues un tanto, cuanto ligera. ligera, En el quizá sí, porque lo dejan tan abierto que les permite hacer eso, pues. Y ellos juegan con eso, entonces la autoridad no debe tener ese tipo de cuestiones. Pues. Sí, de hecho todo este Debe mes ser ha cerrado, sido decir, no, espérate, el de supuesto es estar ese. hablando con la ciudadanía en ese respecto, pero checamos el sistema y vemos, no, pues modificación en el del 2007. Y yo, pues, No sé, pero hay que checarlo, le digo, no sé si- Bien, entonces queda el artículo 56, como lo leyó el licenciado, como lo tenemos los demás, para que haga ahí la modificación. No, ya está en el comparativo, ya está. Sí, nomás ya es está. en el documento. Jonathan, no le quiero decir que se equivoca, pero sí se equivoca. Públicamente. bueno, errores de humanos, ¿verdad? Dedo. Por eso nos tienen papelados. Pues es que cada semana le van aumentando. Bien, entonces pasamos al artículo 56, que también, 57. ya queda el 56. Y el 57, si le quiere dar lectura, licenciada, por favor. Sí, artículo 57. La dirección podrá proceder al bloqueo de la clave catastral por las causas siguientes. Primero, petición por escrito del titular de la clave catastral. Segundo, mandato de autoridad judicial. Tercero, petición formal de una autoridad ministerial. Yo no lo tengo así. ¿Cómo lo tienes? Sí, es que ese artículo no Todavía se no discutió terminamos. mucho, pero no se Le definió. hicimos un No, párrafo extra y Quedó dice... en reserva, perdón. El Sí, registro sí, claro, bloqueado no será susceptible de movimiento, autorización Así o uso alguno, tanto como por la Dirección de Catastro como por las demás dependencias de la Administración Pública Municipal. Para desbloquear una clave catastral deberá solicitarse de la misma manera en que fue bloqueada por la autoridad correspondiente o por el poseedor de los derechos de la clave catastral, según sea el caso. ¿Cómo lo tienes tú, Leo? La dirección podrá proceder al bloqueo de la clave catastral por las causas siguientes. Mandato de autoridad judicial Sí, nada y el más para registro que bloqueado se- no sea susceptible de movimiento, autorización o uso alguno,
tanto como por la Dirección de Catastro como por las demás dependencias de la Administración Pública Municipal. Para desbloquear una clave catastral deberá solicitarse de la misma manera que fue bloqueada. Esa revisó. Sí, Yo lo tengo de manera diferente. A ver, Dice artículo 57, la dirección podrá proceder al bloqueo de la clave catastral por las causas siguientes. Sí está corregido. Fracción primera, petición por escrito del titular de la clave catastral. Fracción segunda, mandato de autoridad judicial. Fracción tercera, petición formal de autoridad ministerial. Y hay un párrafo segundo, dice el registro bloqueado no será susceptible de movimiento, autorización o uso alguno tanto como por la dirección de catastro como por las demás dependencias de la Administración Pública Municipal. Para desbloquear una clave catastral deberá solicitarse de la misma manera en que fue bloqueada por la autoridad correspondiente o por el poseedor de los derechos de la clave catastral. El debate que tuvimos con respecto a este artículo era sobre las personas o quienes podían solicitar ese bloqueo. Y lo que acordamos hasta en ese momento fue que solamente fuera por mandato judicial. Quedamos en que lo habíamos dejado en reserva. lo que sucede ahorita aquí en la dirección es que muchas personas vienen y me dicen, tengo el temor fundado de que ha habido movimientos en mi terreno baldío, hay gente que ha estado tomando fotos a esto y tengo miedo de que me vayan a hacer movimientos. Entonces todos saben que si vas a prescribir, pues obvio necesita la documentación de catastro, pero si está bloqueada, pues ya no puedes hacer nada, ni sacar el recibo de predial, ni una certificación de datos, ni un deslinde, ni un levantamiento. Entonces a eso es lo que se atiene la persona o el titular que detenta la clave catastral. Porque ni el predial puede pagar con la Ajá, clave. no puede Sí, pagar ni el pero predial. el problema que se genera es que es un particular el que te pide eso. Sí, No viene por mandato judicial, sino pero es remontamos el que detenta. Ajá, sí, detenta la propiedad, pues, pero se ha hecho mal uso de eso. Se ha hecho mal uso de eso que hay muchísimos problemas hoy en día porque alguien mañosamente vino antes que el propietario, hizo ese movimiento y obligas al real o al propietario de verdad a que le hable al otro para que venga, porque se le está obligando a que sea de la misma manera como se bloqueó. O sea, imagínate que en tu casa llega una persona, bloquea la clave catastral de tu casa porque dice que él es el dueño, pero entonces el real, el poseedor y el propietario, pero alguien mañoso lo hizo, auspiciado por la autoridad, ¿no? Vaya, está actuando bien la autoridad porque está dentro de su reglamento, el reglamento lo permite. Entonces va, pero tú dices, no, espérate, yo soy el propietario real, mira, te enseño toda la documentación, pero ¿qué te va a decir catastro en términos de esta normatividad, de lo que establece la ley? Catastro no se va a salir de ahí, te va a decir, no, para poder yo desbloquear eso, trae a la persona. Y la persona va a decir, claro que no voy. ¿Ves? Sí, O sea, por eso se le entonces, puso la parte de el poseedor de los derechos de la clave catastral. pero mira, yo estuve Con checando. el supuesto de que no tuviera la clave, ¿no? Ajá, sí, pero cualquier persona puede venir, pues, sí ha pasado, en la práctica lo tenemos tanto ustedes como nosotros en jurídico. Entonces yo creo que el hecho de bloquear una clave catastral es un acto de molestia, o sea, y eso el artículo 16 lo contempla y dice, espérate, cualquier acto de molestia tiene que venir, ¿de dónde? De una autoridad competente que funde y motive, así es su actuar. Entonces, con todo respeto, o sea, yo entiendo que el ciudadano quiera que se bloquee esa. El problema es que el ciudadano a veces no sabe, y el ciudadano está representado muchas veces por un abogado. Y malamente viene y dice, no, pues bloquéame, ¿no? Para que aquel no pueda mover. Entonces, dejas en estado de intervención a otro ciudadano, que lo obligas inclusive a irse a un juicio. O sea, ¿ves hasta dónde llega ese bloqueo? Este artículo, licenciado, lo propusimos porque actualmente no tenemos facultad para bloquear. Ah, ok. Entonces, tenía yo la inquietud de muchos ciudadanos que han venido y solicitan. Entonces yo, híjole, si un abogado se pone Es que lo hacen. listo, me va a decir, pues tú fundamentame Pues ya en se qué van a te... poner, nos acaban No. de escuchar. Es lo que, o sea, yo digo, si un abogado se pone listo y me dice, a ver, fundamentame, ¿por qué me bloqueaste la cara? Es que mira. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a decir, licenciado, que la tenga, por favor.
No, lo que pasa es que, mire, es un acto de molestia Sí. porque está restringiendo un derecho Ujú. y así lo interpreta la Suprema Corte, porque precisamente un acto de molestia, yo estuve revisando, Ujú. es una restricción de manera provisional o preventiva de ciertos derechos. Pero para que se dé eso, forzosamente tiene que ser por autoridad judicial. No dice ni siquiera administrativa, ¿eh? Va más allá y dice, no, espérate, judicial totalmente. Entonces nosotros estamos dejando en manos de cualquier ciudadano el que te venga y te bloquee una clave catastral. Ve la trascendencia que tiene. O sea, hay que tener cuidado en plantearlo de esa manera, porque no es lo mismo que cualquier ciudadano, porque a lo mejor sí es cierto, sí tiene temor fundado, es ahí donde también la autoridad catastral deberá, no sé, mandar a sus inspectores y decir, a ver, ¿sí está pasando eso o no? Voy, me verifico, o sea, yo soy la autoridad, ¿no? Yo te tengo que dar certeza a ti, ciudadano. Mando a mis inspectores si está pasando eso. Es más, inclusive, bueno, nos iríamos más allá, ¿no? Pero inclusive pedir informes y decir, a ver, ¿están haciendo algo respecto a este bien? Porque aquí únicamente, que sería un poco, sería más difícil, ¿no? Sí. Sabemos, no vamos a dar más ideas. No. Pero sí, el bloqueo, yo sí coincido que debe ser por autoridad judicial, forzosamente. De lo contrario, estaríamos plasmando un artículo que sería inconstitucional. Si alguien no los hace valer vía amparo, nos los van a declarar El inconstitucional. 50% de las peticiones para bloqueo o resguardo es ciudadano. Ajá. Pero, Quiero mencionar un ejemplo. Sí. No, adelante, licenciado, perdón. no, adelante, Quiero Regina. mencionar un ejemplo por lo que está comentando el licenciado en cuanto a los actos de molestia, que si bien pudiera uno decir estoy protegiendo por la duda fundada o el temor fundado, salió una nota hace unos días de gente que vino a pagar su predial y cuando lo pagó sucede que ya no salió su nombre, sino salió el nombre de otra persona. Si nos vamos al antecedente de que el catastro no da propiedad, podríamos decir, bueno, no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa? Que si a la persona que le cambiaron, a la nueva persona que pusieron, bloquea la clave catastral? Le quitas, dejas a la otra persona totalmente en una situación, no solo de indefensión, sino con un problema, como lo mencionó el licenciado, de que tenga que pelear, porque además es el poseedor, ahí vive, ahí todo lo que quiera, ¿no? ¿Qué necesidad hay de generarle ese problema al ciudadano? En ese asunto específico que menciona, hay una resolución por parte de la reforma agraria, hay antecedentes bastante fuertes, directos, hacia las claves catastrales en específico, y los movimientos que se realizaron fueron exactamente como venía la resolución, o sea, ni nos salimos de ese parámetro nada más en esa. Es el ejemplo, no, no, la verdad es que como está la situación, yo no soy autoridad investigadora como para que me den a mí los datos. No, es que sé que es como, fue muy pero grande pero aquí es ahorita pero es el ejemplo, asunto. ¿no? Que a esa nueva persona que se puso por el mandato que dice usted que hay, a la persona que compró, que vive, que tiene 12 años, 13 años, 15 años viviendo ahí, pues ahora la metes a un conflicto porque tendrá que demandar, tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer, porque ni siquiera puede sacar un permiso de construcción o su número oficial o lo que quiera. Y creo que ahí es donde debemos como gobierno evitar los actos de molestia si no están bien fundados. No estoy diciendo que lo que se ha hecho esté mal, que quede claro, ni que esté bien. Yo no conozco el antecedente como para emitir una opinión. Me estoy poniendo del lado del ciudadano que de buenas a primeras llega, nadie le notifica que hay un cambio, viene, paga y cuando le entregan un recibo ya no está su nombre. ¿Y qué pasa cuando tal vez vaya a catastro y le digan, no, pues sabes que la clave está bloqueada, no puedes hacer nada? Oye, pero durante 10 años he pagado, durante 10 o 15 años he pagado y pedí a mi nombre. Es ahí donde digo, bueno, si no se le notificó, bueno, sería una historia más larga que contar, que a lo mejor no estamos ahorita en posición de hacerlo. Pero lo que habíamos definido era que se quedaba como que solamente se podría hacer ese bloqueo de la clave por mandato de autoridad Bueno, y entonces judicial. yo qué le digo al ciudadano. No, pero
o sea, yo insisto en que no se le puede otorgar ese derecho tan amplio a consideración del ciudadano. Imagínense si le otorgaran el beneficio a un ciudadano de decirle, fulano de tal me cae mal y sabes qué autoridad, te pido que le gires una orden de aprehensión. Porque O sea, me llegamos lo a hacen esa... llegar por escrito. Sí, o sea, pero la petición llegamos, me la no, hacen pero, llegar por escrito. sí, pero si usted se remite a la ley y la ley le dice que únicamente a través de mandato judicial, pues tú me puedes pedir lo que quieras, pero yo autoridad tengo que cumplir la ley. Y te voy a decir, en cuanto a tu petición, te hago saber que el artículo tal, te lo transcribo, establece tal cuestión, por tanto, me siento ahorita no hay. impedida. No, ahorita sigue vigente, Ahorita no ¿no? hay nada. No, por eso, Pero si no, así ni- se ni probara, No, pues, ni vigente porque no hay nada. Porque no está. Es más, ahorita se puede, pues, vale. no hay nada en ninguno No se de los puede hacer. en ninguno de los ayuntamientos del estado. Sí, estuve buscando, en ninguno. Tijuana no hay bloqueo, No hay. pero yo sí le puedo Y asegurar, es nada más a criterio. Mire, lo que por lo la- hacen por en- el poco conocimiento que tengo, si alguien nos recurre en un amparo, nos van a declarar inconstitucional ese bloqueo, porque se contrapone con el otro. ¿Cómo que un ciudadano te va a pedir que bloquees una clave catastral que es un acto de molestia a todas luces? O sea, si bien Catastro no da propiedad, es un acto de molestia, porque Sí. te restringe derechos preventivamente, si tú Ujú. quieres, pero no viene de una autoridad judicial, No. viene de un ciudadano normal. Imagínense, le estamos dando un arma, ojalá que el ciudadano normal la hiciera valer bien, o sea, Ujú. nosotros pudiéramos confiar en los ciudadanos que son responsables, que sí ejercen su derecho, o sea, que son Que están honorables, al cuidado de sus redes. que son honorables y decir, bueno, pues está bien, ¿no? Tenemos una sociedad tan madura ya como tal, que está bien, o sea, hay países que sí, Ujú. sí lo tienen, pero en México yo creo que estamos muy lejos. Todavía nos falta. Sí, entonces darle un arma de ese tipo a un ciudadano, o sea, sin menoscabar el derecho que ellos tienen, ¿verdad? Porque yo creo que aquí la autoridad tiene que brindarle esa certeza jurídica y legal, ¿no? Pues la mayoría de las personas que acuden a mí son personas de la tercera edad que ya sienten que alguien anda rondándole a ella su predio. Y esa es la Pero razón por la inclusive, cual- fíjese, cuando por ejemplo se promueve una prescripción, que es la Ajá. más usual, Sí. ponen, entre otras autoridades, me parece que a Catastro, Eh, ponen registro público de la propiedad y Catastro, me parece, no en todas. eh, pero en- si ustedes si tú le advierten, llegas de la información del catastro, ya el juez ya no te solicita información. ah, ok. Si tú le llegas con copias del expediente, certificación de datos, levantamiento, ya el catastro cumplió. O sea, o la parte que está prescribiendo ya cumplió. Ujú. Sí, 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 Pero, pues, ¿cómo te llegaste de todo eso, verdad? pues sí. Eso no se pregunta. Esa No, es la pregunta. nunca te pregunto. Nunca no. te pregunta. No te van a preguntar, el juez nada más dice, ah, ok, viene todo, viene todo, viene todo. Se va tiene para que, adelante, para adelante. se tiene que impugnar, pues, a través dentro del mismo juicio, tú dices, no, espérate, esto, Ajá. ¿cómo se obtuvo? Sí. Entonces ahí entra otra controversia en relación a esos documentos. Eso Sí, no- Pero eso sí, es siempre ha muy complejo, existido. o sí, sea, sí. Ah, no, siempre ha claro, existido, siempre, Y siempre. no podemos dar por hecho que porque existe, entonces nosotros vamos a generar actos de molestia Sí, haciendo yo- lo que ahorita no está permitido. De hecho, ya lo De- dijo no, no usted. está. Yo sí en- está en- claro. Perdón. Tengo Gracias. otra reunión. Sí, Gracias. sí, 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 que la vaya muy bien. Sí, yo la opinión sería en cuanto a la materia jurídica y lo que corresponde a nosotros, sí, sí que consideren, ¿verdad? Entiendo lo que usted me dice, directora, y es muy importante lo que usted dice, porque sí es cierto, mucha gente de la tercera edad está casi prácticamente en estado de indefensión. Ujú. Pero si atendemos a que las leyes son de carácter general y se aplican únicamente a las personas de la tercera edad, Y por más... entiendo la problemática que hay, porque sí la hay la problemática. Y es que por más que le explica uno a la ciudadanía que el Tal vez- catastro no es... Sí, pero ellos no entienden esa entienden. parte, porque ellos van a pagar dicen su derecho. clave y piensan Sí, que porque ya la para arreglaron. ellos, No, ajá. es que para ellos el pago de ese derecho de Sí. catastro me da esa propiedad. El Sí. ciudadano no lo entiende. Nosotros acá a veces, cuando recién iniciamos, teníamos la duda de que si era o no era catastro. O sea, entonces ahora pónganse a pensar en un ciudadano normal que ni siquiera tiene primaria, pues claro que no lo va a entender. No, no entiende. No. Dice, me quitaste No, no. pero es que ellos dicen, me quitaste mi clave, es como si ya lo hubiera Ajá, sacado yo, así. ya, lo saqué del terreno ya. Así es. No, y así lo sienten. Así la lo ciudadanía. sienten, ¿eh? Por más que le explique. Pero aún en ese supuesto sí considero que por ser una normatividad de carácter general que no va únicamente a ellos,
qué mejor que sea una autoridad que funde y motive, que sea judicial, la que lleve a cabo esa La alternativa sería entonces que el ciudadano acuda ante el Ante el juzgado juzgado. para, O ante el MP, ¿pudiera ser? pues pudiera Por- ser, por ¿no? despojo. O bien, Para que le ordenen al sí, catastro. así es. O sea, si él tiene el temor fundado, si ya vive en su propiedad, bueno, habría que ver la manera de que Catastro también les informe, ¿no? Les diga, o mandarlo a jurídico en su caso, ¿no? Nosotros allá llega mucha gente y Es que se contrapone con lo que está diciendo la regidora, porque dice, es que cómo vas a hacer porque para ir al MP pues va a necesitar un abogado, pues va a contratar un abogado. bueno, hoy en día hoy en día no pero es tan así, la tan más, estricto, lo ¿no? más factible es que contraten un abogado, lo más sencillo para ellos, porque van a decir, ay, ir al MP, qué bárbaro, no, mejor contrato un abogado. Entonces sí le estás creando un problema porque va a ir a solicitar eso. Para que el MP te otorgue un bloqueo, un resguardo, pues sí Nosotros, tiene que ir avanzada la investigación, digo. nosotros lo que hacemos es, en el caso jurídico, que a veces no podemos representar a una parte, a un ciudadano, les damos la dirección de la Defensoría Sí, Pública la Defensoría. del Estado, les decimos, le damos la alternativa. Ujú. Inclusive yo he hablado con los defensores y le digo, mira, licenciado, el asunto está así, te lo envío para que le des la atención. E inmediatamente me dice, mándamelo, yo lo estoy esperando. Ok. Entonces, si a usted le hacen por escrito una petición en relación a este artículo, Pues mandarlo allá. a darle esa opción de decirle, mira, para efecto de cualquier orientación o te brindo esta opción, o sea, te doy para que vayas con los defensores que no te van a costar nada, Ajá. los pague el Estado, así es exactamente, es cuestión de voluntad, entiendo eso. Ujú. Sí, Catastro ahí tiene que ser un poquito más flexible y no ser tan cuadrado, ¿no? En este sentido. Tenemos como autoridad la obligación de darle esa oportunidad al ciudadano, de informarle, no todos saben sus derechos. No todos saben, o sea, ahí con nosotros llegan y le digo, no, o sea, cualquier duda usted venga con nosotros, o sea, nosotros la ayudamos, pues. Pero sí, en esta cuestión sí, la única recomendación, si así lo consideran ustedes, atendiendo a que tiene una razón usted para plantear esto, yo considero que no. Que de hecho, por Porque- eso se planteó este artículo, ¿eh? Sí, pero, Por eso. Sí, Nada sí, más. sí. No olvídense Sí, de pero las autoridades. el problema Era de más eso, era más el el ciudadano. problema es que no solamente lo van a hacer uso de eso los ciudadanos que están, que son de la tercera edad o que Ujú. tienen, no. Quiero ver que cuando se autorice algo así, Ajá. van a acudir muchos abogados que conocen de la materia, que son expertos en la materia, y van a empezar a bloquear un chorro de cuentas. Pero- Solo dale el arma, vas a ver. Sí. O sea, De lamentablemente hecho, ahorita, pues, no se puede hacer eso. de hecho, pero- ahorita es muy contados. Y Sí, es, pero pues, porque no está en la ley como tal. No Yo está. la busqué, por ejemplo, No en está, Tijuana y no en está, Ensenada y no está como tal está, bloqueo. No está. Entonces, y alguien sí nos los puede hacer valer y nos los van a declarar inconstitucionales. Y también, digo, ahorita me pueden revertir y Y decirme solo por qué. yo voy a no este tiene extremo. bloqueado, ¿verdad? Al declararlo inconstitucional, es todo el artículo se declara inconstitucional. Ujú. ¿No? Entonces, otra vez regresamos al inicio. Sí. ¿No? Entonces sí hay que considerar, eso es lo que en cuanto a argumentación respecto a este artículo nosotros pensamos y de acuerdo también a lo que la Suprema Corte ha considerado en la interpretación del artículo 16 constitucional. Ustedes determinan, ustedes son el legislativo, finalmente esa sería la opinión, ¿no? Pues es una opinión que para a nosotros nos ayuda mucho, licenciada, nos ayuda mucho. Y entiendo también, entendemos la posición de la dirección, pero sí tenemos que tener un criterio más firme para que no quede tan abierto, tan ambiguo, tan susceptible de que sea mal utilizado. Arquitecta, no sé si tenga alguna opinión al respecto de precisamente de este tema. Ustedes como con los peritos que tienen, qué lástima que no vino el ingeniero Angulo como representante del Colegio de Ingenieros, porque ellos sí tienen muchos peritos ahí que se han enfrentado seguramente a este problema. Nos gustaría saber su opinión, arquitecta. Para nosotros sí es muy esporádico, ¿no? La situación, pero sí se presenta y es crítico. Ahí estaría un poquito, si no conocemos mucho del tema y sí estaríamos tenernos a las recomendaciones, ¿no? De hecho, le comento a Jonathan que
la razón por la cual se inició esta nueva reforma al reglamento fue precisamente por el bloqueo. Bueno, Eso, mire, exactamente, eso pero- fue el detonante, ese fue. Fíjese, tomando en consideración esa cuestión que usted dice, habría que ver si aquí lo considera, agregar un apartado especial. O a Cuando criterio. yo digo, no a criterio, pero decir, cuando se trate de grupos vulnerables, porque muchas leyes lo interpretan así, grupos vulnerables son menores de edad, discapacitados, personas de la tercera edad. Ahí entran, cuando se trate de grupos vulnerables, la Dirección de Catastro brindará asesoría únicamente. O sea, en ese inter tú le dices a la persona en la tercera edad, al grupo vulnerable, cuáles o a qué instancias debe acudir. Debe acudir para ¿No? que se Entonces, llegue a todo. así es, o sea, entiendo lo que usted dice, pero tampoco le podemos dar un arma que la van a usar no solamente los que tienen ese problema, sino los que no la tienen también. O sea, es arma de doble filo, pues. Y es más práctico que lo use la gente que no. hace sus cosas fuera de la ley o al margen de la ley, que la gente usted mismo me está diciendo que son pocas las claves que están bloqueadas. O sea, son pocas la gente entonces que lo usa, pero nomás dáselo en la ley y te quiero ver cómo va a pasar. Claro que va a Va a haber pasar. fila. Entonces, si se quiere ayudar a ese grupo vulnerable, estoy de acuerdo, o sea, y tiene razón, la autoridad tiene que brindar ese derecho, ¿no? Dale una asesoría y canalízalo, ¿no? O sea, a lo mejor dile, ¿sabes qué? En términos de tal artículo yo te digo que la autoridad que te puede brindar asesoría mayor, no sé, es esta instancia, ¿no? Para que acudas. No puedo bloquearla porque estoy impedida por tratarse debe venir de una autoridad competente. Entonces, por ejemplo, entrando en vigor este reglamento, yo tengo que desbloquear todo lo que tengo ya bloqueado de las personas. Pues si no viene de autoridad competente, No viene. pues es así A eso me refiero. Sí, se No, puede porque se me poner van a echar inclusive en... encima. Pero para usted no hay algún problema. Acuérdese, pues de todos los actos de autoridad deben ser fundados y motivados. Y si no la tiene, pues sabes qué. Es que debe de venir de autoridad competente. Si no contradecimos el 16 constitucional, es así de práctico. Entonces pudiera En los quedar... transitorios, perdón, licenciado, en los transitorios podríamos agregar algo en relación al artículo tal, entrará en vigor, damos un margen para ver cómo se va a comportar la ley. Decimos, en cuanto al artículo 57, 57 es el que estamos viendo, ¿no? Todos los asuntos en los que se haya bloqueado deberán de pasar, no sé, 100 días, 90 días, para efecto de... Y notificarle a la persona sí, que totalmente, así le das un margen, Sí, porque que va a ser desbloqueada. así que va a ser desbloqueada y tú acude ante la instancia correspondiente, ¿no? Le dejamos ese margen, que respetas ese derecho, tiene que ser en los transitorios, Sí, forzosamente, ¿no? entonces, eso se me hace un poco más, No, sí, hay que darle derecho de audiencia, Sí, pues a todos, ajá. para efecto de no dejarlos en estado de indefensión y que de la simple entrada en vigor a esto, queden sin materia sí, de se esos van a, bloqueos. se Ajá. van a, no, ya me imagino todos los señores, ¿verdad? ¿Cómo van? Licenciado, en los transitorios establecer Establecer la Sí, ahí se tiene que establecer la entrada en vigor de la ley o de alguna Del cuestión en programa. particular, Ujú. ¿no? Por ejemplo, sí. ajá, no sé si recuerdan 100 que días, 120 días. los transitorios son la parte final de la ley, ya que Sí. terminan todos los capítulos se dice transitorio. Esta ley entrará en vigor una Sí, de vez hecho, publicada en el hicimos periódico un oficial. artículo primero. Pero ahí también se establece, en cuanto al Artículo artículo tal en específico, entrará en vigencia Antes o del entrará en vigor segundo. a partir de que transcurra 190 Ok, días una vez que se hayan notificado las partes. con respecto al 57. 57. Ajá. Sí, lo pondríamos como artículo segundo, transitorio. Sí, se Y puede agregar ahí lo- y acotar esas circunstancias. Usted habló de un tiempo, 100 días. por Sí, eso ya lo decirlo. consideran son ustedes. 90. Si le ponemos Sí, 90 ustedes- días, Sí, así, digo, son cuestiones que ustedes, son 3 meses, naturales. naturales. En un tiempo de 3 meses. pues ya lo consideran ustedes. No, porque Es una simple Son 30, sugerencia, 60, pues, 90, porque ahí Tres le darían meses, digo, es oportunidad bastante y tiempo. establecer que una vez notificados, Previo o sea, que aviso, transcurran previa 90 notificación. días, en el caso que sean 90 días, y notificada que Del sean las bloqueo. partes de las que están bloqueadas, o sea, se acordará ya lo que en derecho corresponda, ¿no? Se entiende que ya no continuará bloqueada la clave, ¿no? y por ejemplo, híjole, es que no vamos a hablar. Ah, es que ajá. Sí, tengo ahorita bloqueadas todas las No, me agropecuarias. imagino que sí, que hay cuestiones muy importantes Sí, que tengo están bloqueadas. las agropecuarias. Ajá, pero es ahí donde, o sea, yo insisto, no viene de una autoridad competente, que no nos los hayan hecho valer. No, esa es otra yo cosa. las tengo, Ajá, porque yo, usted autorizó ese Yo. proceso de bloqueo. sí, porque
si yo no tengo bloqueado, ellos se van directo a A pagar. registro agrario. No, se van a pagar el predial, y pues sin haber hecho la inspección, sin haberme entregado la carta de Lo este que, año, lo que se establece en este aquí, ajá, sí, en porque el hay un apartado, apartado que usted se perdió, que está muy interesante. que es Sí, lo de los ejidos. Mil disculpas. No, es que está muy interesante porque es precisamente lo que la directora está comentando, que no es nada más, pues fíjate que soy ejidatario y me dedico al agropecuario y tengo una vaquita y entonces, pues no. Ahora, ok, tú dices que eres agropecuario, pues demuéstrame a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu producción? Eso para que pueda entrar en un mérito o en un demérito Como lo solicitan cada en año. esa parte, a mí se me hizo Y muy es que interesante y en muy eso bueno. es lo que más se enfoca Sí, se van por ahí, pues, Orfis. porque quieren- Orfis es donde más se enfoca. Quieren darle la vuelta, pues, Sí, y no si pagar, yo no, y mejor te digo que esta propiedad está en este en otras supuesto. administraciones pues les daban el demérito sin los debidos requisitos y ahorita me los están. Sin un estudio previo. Es la inspección, que tiene que ir el personal y verificar que esté el sembrado o el ganado o las Y la tierras o tiene el que escarpado. documentar. Que sí sea Sí, Sí se da, que ¿no? sea- Sí, que sí, sea. pero hay varias clases de deméritos, exactamente. Pero te tienen que hacer la solicitud Sí, finalmente, ¿no? sí. Bueno, ahí ya Sí. dependerá de catastro, ¿no? Ok, ya. Porque nada más con si eso te hacen ya. la solicitud y te están haciendo valer esa parte del Ajá. mérito de la propiedad, Ujú. pues ya catastro dirá, pues sí lo es o no lo es, ¿no? Y Finalmente. esperamos que el reglamento No, lo que pasa es que nos ha salido que son agropecuarios y vamos y es un fraccionamiento. Ah, que sí. Pues le dices que no está en el supuesto. A todas luces, ¿no? Sí. Sí pasa. Sí, no Sí, falta me pasó. quien, conociendo la ley, Sí. abuse de ella. Bien, Bueno, entonces, entonces, compañeros en eso ya. regidores, con respecto al artículo 57, que habíamos quedado que solamente por mandar por autoridad judicial y ya en el transitorio establecer ¿Competente o judicial? Autoridad Judicial. competente, ¿no? Lo habíamos dicho del Competente. anterior, era Competente. del artículo Aquí anterior, ya ¿no? cambié. De la- bueno, en el anterior En el era 49 era autoridad como competente. competente, Ajá, competente. que es lo que se iba a revisar. Que es lo que Así vamos es. a poner Diccionario autoridad de- competente, Glosario. pero Ajá. entonces como ya va a estar incluida, ya le vamos a poder incluir. dejamos autoridad Ajá. competente. Ok. Solo para autoridad competente. La redacción del segundo párrafo quedaría en el mismo sentido. Para el registro desbloqueo por la bloqueado misma no podrá autoridad. ser susceptible de movimiento. Es que el bloqueo solo debe venir de... Creo que ya se había dado una parte de eso, ¿no? Sí, creo que habían hecho Nada más para anotación. Bueno, aquí tendrías que quitarme, dice, el registro bloqueado no podrá ser susceptible de movimiento, autorización o uso alguno, tanto como por la dirección de catastro como por las demás. Ok, eso está bien, porque una vez bloqueado, pues nadie va a poder hacer. Para desbloquear la clave catastral deberá solicitarse por la misma manera en que fue bloqueada. Pues si hubo un mandato judicial, debe de haber un mandato para... nada más. No, Para tendría, desbloquear la clave deberá. tendrá que Pues es acudir que ante sí. ante el juez que la tenga bloqueada y decirle y demostrarle al juez vía Ujú. incidental y decirle, juez, yo tengo el mejor derecho a esta propiedad, o sea, yo Pero ya es efectivamente un- lo ya es un renté. problema entre No, ya es otra particulares. cosa. Es una Sí, cuestión recibir la- accesoria. Ya nada más misma es orden. recibir la instrucción Ujú. catastro. Bueno, este artículo se va a complementar con la definición de autoridad competente, Ajá. que vendrá... Sí, se la hago llegar en la más tarde. siguiente- Porque en la andamos, siguiente corre. reunión. Yo abogaría porque también se planteara lo que propuso el licenciado Aguilar en cuestión de lo de las personas vulnerables, de que la dirección podrá brindar asesoría. Pero eso lo podemos en el transitorio No, tendría que o quedar en el poner cuerpo en el normativo de la ley. Ajá, 57. un apartado especial, Sí, pues, cuando ok. se trate de personas vulnerables, Entonces sería como otro párrafo esta dirección Como un párrafo adicional. del... del último artículo, ¿no? Como un Ujú. agregado, decir, Sí, O sea, no el 57. no tiene que, o sea, debe quedar en un apartado especial, ¿no? Donde diga personas vulnerables y ahí especificar artículo tal, cuando se trate de personas que Para estén que en no grupos cambie. vulnerables, esta dirección de catastro orientará o brindará asesoría, únicamente así se Ese es el asesoría. último artículo. No sé en qué termine el último artículo, Es que para si no, que sea pues, un apartado tendría que irse para no recorrer. ajá, para efecto de no recorrer que queda al final, ¿no? Al final se habla de las tecnologías de la información, de la comunicación. Infracciones y Ahí sanciones. ahí puede quedar Ah, de las un título infracciones y séptimo. sanciones. Ajá. Sí, también ahí podría quedar. Ajá.
En la parte final, digo, ya Antes salvo de lo los que ustedes, transitorios. antes de los transitorios. Que sería título séptimo de las infracciones. Entonces el capítulo 1 del título séptimo sería de las infracciones y sanciones y el capítulo 2 sería de los grupos vulnerables. Ujú. A ver, ¿cómo? Título séptimo, capítulo 1. Título séptimo, Y es el último, ¿no? sexto. Agregar un capítulo Sexto. 2 de los grupos vulnerables. ¿Qué número de...? Sería El artículo 105. 105. 105. Ujú. Por vulnerabilidad. Y precisar cuáles son los grupos vulnerables. Sí. Ujú. Precisa. El mexicano está Yo creativo. soy vulnerable porque Yo también soy vulnerable. Me duele la muela, soy vulnerable. Vulnerables temporales. Ah. Luego te metes Ándale. en el tema de la sociología. Ah, sí, porque en la cuestión de la discapacidad hay discapacidades es temporales. el último de... Sí. Cuando te metes en el tema de la sociología, lo que tú piensas que nomás era una sola un abanico. definición, Ramito resulta que- ya se hizo. ¿no? Cierto. Como las clases sociales, ahora resulta que son 6, no son ¿Ah, sí? 3. Pues es como los géneros. No entremos en detalles. Estamos en vivo. No, pero esas son realidades que el país, bueno, que el mundo, ya no nada más nuestro país, que el mundo vive. Sí son temas quisquillosos para algunas personas, pero no los podemos tapar con un dedo. O sea, Ah, no, estoy de existen. acuerdo. Están ahí, pues. Están, y hablar de ellos es una parte de la diversidad. quienes venimos del progresismo, queremos que se sigan hablando, no porque sean muy de andarlos cacaqueando, pero no es malo. Hay que- no se comanden de tiempo, nosotros tenemos una invitación aquí a la sala de forjadores para una presentación de un comité de salud. Nos vamos a quedar en esta parte, en el artículo 58 del capítulo 2 de la obtención del valor catastral. Creo que de aquí en adelante, licenciada, para que no sienta que vamos muy atrasados, creo que de aquí en adelante ya tenemos, como estuvieron presentes ya las Sí. clientes, pero no dejamos de solicitarle, licenciado, que nos aparte los miércoles. Ya vamos más rápido porque fueron Ya es unas... casi la última parte. Sí, de hecho nada más son las que tienen anotaciones, Sí. los demás ya vamos Sí. palomeando directo. Pues ya es menos, ¿no? Sí. Es 10 el próximo miércoles, ¿verdad? Sí. Y ya para que le eche una ojeadita a la... ¿Me puedo quedar con esta? Sí, claro que sí. Gracias. Sí, De hecho, tu correo para enviarme. Es el oficial, mándemelo al oficial de ahí de la ¿Sí? dirección jurídica. Que es dirección jurídica @rosarito.gov.mx. Bien, haciendo Ajá, nada más un recuento para cerrar nuestra sesión, los acuerdos que se quedan es que la dirección jurídica nos hará llegar a través del licenciado Aguilar. Voy a decir su nombre completo para que sepan quién opina también. El licenciado Humberto Aguilar de Jurídico va a hacernos llegar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en cuanto a lo que es una autoridad competente, para poderle establecer en el glosario de este reglamento. Y la segunda parte es, que quedamos de que se va, pues creo que ese es el único, ¿no? Sí, es el único. Sí, porque para que quede en el glosario y se entienda. Agregar Te la encargo que Ajá. cheque el apartado de elegir. De elegido. De este. Déjame lo anoto. Sí. Porque es totalmente nuevo. Es que, no, y en tratándose de elegido, en el elegido, por ejemplo, en materia de amparo, cuando se Ajá. trata de elegido, hay una suplencia de la queja, se le denomina en amparo, que es aquella que aunque no te lo hayan pedido en el juicio, las partes vas a suplir. O sea, a lo mejor el abogado que les maneja agrario no es conocedor tanto de la materia, pero por ser un grupo especial y vulnerable, porque son ejidatarios, son los pobres, son estos, Ajá. entonces le dice la Constitución, ¿no? Porque desde ahí viene, que cuando se trata de ejidos hay una suplencia de la queja, pero más allá de la suplencia normal que hay de una queja. O sea, ellos, si a lo mejor no me pidieron un informe, pero yo juez considero que tengo que allegarme de ese informe, yo juez la pido, ¿no? Aunque las partes o aunque el grupo ejidal no me lo haya pedido, pero como sé que les beneficia, esa es una suplencia de la queja, pero, o sea, es desproporcional. O sea, la propia ley lo establece. Exagerada, digamos.
buscan Pues la de manera. cierta manera sí, porque finalmente sí son grupos vulnerables, entonces sí son Algunos grupos ejidos del especiales. país. Algunos. No, Yo estamos creo que hablando aquí es de... excepción. Sí. Aquí No, es acá hay así. grupos, ejidos que tienen muchos recursos, o sea, Sí. pero por ejemplo usted váyase al centro del país, Ah, al no, sur es y muy diferente. no, La es para realidad. ellos, ¿no? Esa es la Ah, era para realidad. ellos. Ok. Sí. No, no. No, aquí decir Esta No, inquietud aquí el surgió norte es gente que tiene más recursos, digo, eso es Nos algo decía- bueno, ¿verdad? Nos decía el licenciado Ponce, que en paz descanse, cuando veíamos clases de ese asunto agrario, que los antecedentes, el ejido del poblado Mazatlán es el más poderoso de toda América Latina. Sí. No lo dudo, Sí. no lo Más dudo poderoso. porque No hablamos específicamente en ciertos términos, pero es el más poderoso de sí, América. en cuanto a los recursos que tiene Sí. y maneja, sí, no lo No, y dudo. desde su origen, Desde la su historia del origen. ejido en el 37 con Ricardo Alcalde Arellano trae un trasfondo poderoso. Muy. Pues qué Es bueno que- para ellos, porque les tocó ser de los ejidatarios. No, pero es que Y dar la si- nota. Que les ayudó es a... que el ejido La surge reforma como 92. esa Pues, te digo. necesidad de la persona que se dedica a trabajar en el campo, a tener un pedazo de tierra y que lo trabajen, pero se desvirtúa totalmente, Sí. pues ya en la práctica es totalmente, son pocos los ejidos a nivel nacional que sí Todavía aprovecharon tienen esa eso. parte y dijeron, no, pues yo de aquí soy, o sea, y han crecido mucho, ¿no? Sí, son los menos. Sin querer afrontar a nadie. Así. Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 10 con ese acuerdo Y para esa poder nueva avanzar. anotación. ¿De cómo la buscamos? Arquitecta, le agradecemos su presencia. Gracias. Ojalá el próximo miércoles venga también el ingeniero, del representante del Colegio de Ingenieros, quien venga. Y compañeros, no sé si tengan algún asunto general. ¿No? Tenemos aquí a las 12, bueno, no sé cuánto llegará eso, pero a las 12 tenemos copa. Sí. Pues Ándale. nos vemos al ratito, Mitzi. Gracias. Siendo las 11:25. Gracias.